Saludos cordiales, Magíster. A continuación le voy a dar a conocer el banco de conceptos que realizamos durante la parcial 2, semana a semana. Iniciamos. Semana 1, parcial 2, nociones generales de la enseñanza de la lengua y literatura. Concepto número 1. J.A. Comenio. Para Comenio, la educación debía estar al alcance de todas las personas sin distinción. Consideraba que el maestro tenía la misión de enseñar todo a todos de manera breve, agradable y sólida. Su propuesta buscaba facilitar el aprendizaje para que los estudiantes adquieran conocimientos significativos y duraderos. 2. Paulo Freire. Paulo Freire concebía la enseñanza como un proceso basado en el respeto, el diálogo y la reflexión. Sostenía que educar implicaba reconocer la autonomía del estudiante y valorar sus experiencias. Además, promovía una educación humanista que fomente el pensamiento crítico. 3. Para I. Scherfler. Para Scherfler, la enseñanza es una actividad cuyo propósito principal es lograr el aprendizaje. Este proceso debe desarrollarse respetando la capacidad intelectual del estudiante y, además de eso, consideró importante fomentar la independencia de pensamiento y la formación de juicios propios. 4. Edacom. La enseñanza desde el enfoque constructivista consiste en ayudar y orientar al estudiante en la construcción de su conocimiento. Parte de las experiencias simples para llegar a aprendizajes más complejos y científicos. En este proceso, el estudiante ocupa un papel activo y central. 5. Oralidad. La oralidad es la primera forma de comunicación que desarrolla el ser humano. A través de ella expresan ideas, emociones, necesidades y experiencias mediante el lenguaje hablado. Su desarrollo comienza en el entorno familiar y se fortalece progresivamente en la comunidad y en la escuela. Lectura. La lectura es una habilidad que permite comprender e interpretar mensajes escritos. Constituye una herramienta fundamental para acceder al conocimiento y emplear la información. Su aprendizaje es esencial para el éxito académico y el desarrollo personal de los estudiantes. 7. Escritura. La escritura es una habilidad que permite representar ideas, pensamientos y conocimientos mediante signos gráficos. Gracias a ella es posible comunicar información de manera organizada y permanente. Su desarrollo favorece el aprendizaje, la creatividad y la participación social. 8. Habla. El habla es la capacidad de expresar pensamientos a través del lenguaje oral. Es una habilidad primaria que se desarrolla desde los primeros años de vida, mediante la interacción con otras personas. Gracias al habla se fortalece la comunicación y la convivencia social. 9. Lectura y escritura. Son habilidades estrechamente relacionadas que favorecen el aprendizaje continuo. Ambas permiten acceder, comprender y producir información en distintos contextos. Su dominio contribuye al desarrollo académico, social y cultural de las personas. 10. Competencias comunicativas. Son las capacidades que permiten comprender, interpretar y producir mensajes de manera adecuada. Integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para interactuar eficazmente su desarrollo. Favorece la participación en diferentes contextos sociales y educativos. 11. Psicolingüística. Es una disciplina que estudia cómo las personas adquieren, comprenden y producen el lenguaje. Analizan los procesos mentales implicados en la comunicación y el aprendizaje lingüístico. También se interesan por los aspectos evolutivos y las dificultades relacionadas con el lenguaje. 12. Sociolingüística. La sociolingüística estudia la relación existente entre la lengua y la sociedad. Analiza cómo los factores culturales, sociales y contextuales influyen al uso que las personas hacen del lenguaje. Su interés principal es comprender la lengua dentro de su entorno social determinado. 13. Pragmática. Es la rama de la lingüística que estudia el uso del lenguaje en situaciones concretas de comunicación. Se interesa por la intención de hablante y la influencia del contexto en los mensajes. Permite comprender cómo las personas interpretan significados más allá de las palabras. 14. Enseñanza de la lengua y literatura.
Busca desarrollar las capacidades de comunicación oral y escrita de los estudiantes. También fomenta la comprensión lectora, la producción de textos y la apreciación de las obras literarias. Su finalidad es fortalecer la competencia comunicativa integral. 15. Gramática. Es el conjunto de normas que regula el funcionamiento de una lengua, permite organizar correctamente las palabras y construir expresiones con sentido. Su estudio favorece una comunicación más clara, precisa y adecuada en diferentes contextos. 16. Sintaxis. Es la parte de la gramática que estudia cómo se organizan y relacionan las palabras dentro de una oración. Su función es establecer estructuras que permiten expresar ideas de forma coherente. Gracias a la sintaxis, los mensajes adquieren claridad y significado. 17. Noción de competencias. Se entiende como la capacidad de movilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores para actuar eficazmente en una situación determinada. No se limita al saber teórico, sino que implica aplicar lo aprendido en la práctica. Su desarrollo es fundamental en los procesos educativos actuales. Competencia, capacidad integrada por conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten desempeñar eficazmente una tarea o función. Implica saber actuar adecuadamente en diferentes situaciones. Acta semana 2, parcial 2, nociones y conceptos, temas y criterios. 18. Comunicación. Proceso mediante el cual las personas intercambian información, ideas, sentimientos y significados, hacen posible la interacción y la convivencia dentro de una sociedad. 19. Competencia lingüística. Capacidad que posee una persona para comprender y producir enunciados dentro de una lengua. Incluye el conocimiento de las reglas gramaticales y el sistema lingüístico. 20. Oyente. Persona que recibe e interpreta los mensajes emitidos por el hablante. Su función no es solo escuchar, sino comprender y dar significado a la información recibida. 21. Hablante. Persona que utiliza la lengua para expresar ideas, pensamientos, emociones y necesidades. Participa activamente en la comunicación mediante la producción de mensajes. 22. Escritor. Persona que produce textos escritos con la finalidad de comunicar ideas, conocimientos o experiencias. Organiza la información para que pueda ser comprendida por los lectores. 23. Lector. Persona que interpreta y comprende mensajes escritos a través de la lectura. Construye significados a partir de los conocimientos que aporta el texto y su experiencia previa. 24. Juegos lingüísticos. Activamente hay muchas actividades lúdicas que favorecen el desarrollo del lenguaje y la creatividad verbal. Incluyen rimas, adivinanzas, trabalenguas e invención de palabras o expresiones. 25. Lengua. Sistema de signos utilizado por una comunidad para comunicarse. Constituye una herramienta fundamental de interacción social y transmisión de conocimientos. 26. Enseñanza del lenguaje. Proceso educativo orientado al desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas busca que los estudiantes comprendan y produzcan mensajes adecuados en distintos contextos. 27. Lenguaje. Facultad humana que permite expresar pensamientos, emociones e ideas mediante signos y símbolos. Hace posible la comunicación y la representación de la realidad. 28. Enfoque comunicativo. Propuesta pedagógica que centra la enseñanza de la lengua en un uso práctico y funcional. Prioriza la comunicación efectiva en situaciones reales antes que la memorización de reglas. 29. Destrezas lingüísticas. Son las habilidades básicas para el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Permiten comprender y producir mensajes en diversos contextos comunicativos. 30. Habilidades comunicativas. Capacidades que permiten expresar, comprender e interpretar mensajes de manera eficaz. Favorecen la interacción adecuada entre los participantes de la comunicación. 31.
Uso de la lengua según la situación comunicativa. Capacidad de adaptar el lenguaje al contexto, propósito y circunstancias de la comunicación. 32. Interlocutores. Personas que participan en el intercambio comunicativo y que influyen en la forma de expresarse. 33. Competencia enciclopédico-cultural. Capacidad para reconocer e interpretar conocimientos científicos, sociales, históricos y culturales presentes en los textos. Facilita una comprensión más amplia de los mensajes. 34. Competencia discursiva. Capacidad para comprender y construir discursos adecuados según la situación comunicativa. Permite organizar las ideas de manera coherente y con intención comunicativa. 35. Competencia textual. Capacidad para comprender y producir textos con coherencia, cohesión y organización lógica. Favorece la construcción adecuada del significado global de un texto. 36. Competencia semántica. Capacidad para reconocer y utilizar correctamente los significados de palabra, expresión y signos. Permite interpretar los mensajes con precisión. 37. Competencias paralingüísticas. Capacidad de emplear elementos como la entonación, el ritmo, la intensidad de la voz y los signos gráficos. Estos recursos complementan y enriquecen el significado del mensaje. 38. Campo lingüístico. Área de estudio relacionada con el análisis del lenguaje y de la lengua en sus diferentes manifestaciones. Examina cómo se produce, comprende y utiliza la comunicación. Acta semana 3, parcial 2, currículo del área de lengua y literatura. 39. Currículo. El currículo educativo es la estructura y herramienta didáctica esencial de una institución que expresa el proyecto educativo de un país, cuyo propósito es guiar la práctica docente mediante la integración de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos orientados a garantizar la formación integral del alumnado, promoviendo así el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones en cada ámbito educativo. 40. Prácticas comunicativas concretas e integrales. Son aquellas situaciones comunicativas, reales o simuladas, en las que las destrezas no se aprenden de forma técnica o descontextualizada, sino que existen a los estudiantes interrelacionar habilidades orales, escritas, de comprensión, de expresión oral y de producción de textos para la resolución de problemas presentes en ellas. 41. Necesidades del currículo. Es el conjunto de cualidades esenciales: ser sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a la sociedad, y de recursos indispensables para asegurar las condiciones mínimas de continuidad en las instituciones educativas, garantizando así la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 42. Funciones del currículo. Las funciones del currículo es informar a los docentes sobre los objetivos educativos, proporcionándoles pautas y orientaciones sobre cómo seguirlos, y al mismo tiempo construir el referente oficial para la rendición de cuentas y las evaluaciones de calidad del sistema respecto a su capacidad para alcanzar dichas intenciones fijadas. 43. ¿Qué incluye el currículo educativo? Incluye todos los recursos académicos, humanos y materiales que se necesitarán para llevar a cabo el proyecto educativo marcado por la legislación vigente. 44. Propuesta de lengua y literatura. La propuesta de lengua y literatura consiste en un diseño curricular dirigido exclusivamente a estudiantes cuya lengua materna es el castellano, el cual reconoce la diversidad cultural y lingüística del Ecuador para evitar la exclusión educativa. De este modo, promueve el desarrollo de currículos específicos para quienes tienen el castellano como segunda lengua, garantizando la equidad de conocimientos, la contextualización y la autonomía de cada pueblo y comunidad regional del país. 45. Sistema educativo.
Se concibe como una estructura orientada a mejorar la calidad pedagógica mediante la estimulación de funciones abstractas del pensamiento y la solvencia en el desempeño de los estudiantes. Asimismo, este modelo fundamenta su acción en la asunción de valores democráticos, la integración y la participación social, tomando como base operativa un currículo estructurado en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 46. Destrezas. Consiste en la especificación de las capacidades o competencias que los estudiantes forman, desarrollan o perfeccionan como producto de su proceso de aprendizaje para determinar su alcance escolar. En el contexto educativo actual, este planteamiento se completa con los criterios de desempeño, los cuales describen los requisitos de calidad y los resultados esperados que los educandos deben alcanzar. 47. Las destrezas con criterio de desempeño. Engloba el referente principal que los docentes deben considerar al momento de elaborar su planificación microcurricular. Este planteamiento se caracteriza por el desarrollo y la sistematización de los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, los cuales se gradúan de forma progresiva y secuenciada mediante diversos niveles de integración y complejidad. Las destrezas con criterio de desempeño están estructuradas por habilidades, contenidos de aprendizaje y procedimientos de diferentes niveles de complejidad que brindan a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos en las actividades de su vida cotidiana. 48. Enfoque de la propuesta curricular para lengua y literatura. Se caracteriza por ser de naturaleza comunicativa, priorizando el desarrollo de destrezas sobre el aprendizaje de contenidos conceptuales. Este planteamiento busca formar personas competentes en el uso práctico de la lengua oral y escrita para la comunicación, de modo que el conocimiento puramente lingüístico queda suspendida a la capacidad comunicativa y deja de ser el eje de los procesos de aprendizaje. 49. Área de lengua y literatura, como enfoque procedimental. Este planteamiento define el área de lengua y literatura como una disciplina eminentemente procedimental que promueve la ejercitación ordenada de habilidades lingüísticas comunicativas para el uso eficiente de la lengua. Su propósito central consiste en facilitar que los estudiantes exploren, usen e interioricen procesos lingüísticos vinculados a prácticas comunicativas concretas, integrales y contextualizadas, tanto reales como simuladas, permitiéndoles interrelacionar destrezas orales, escritas y de comprensión para resolver problemas específicos y convertirse en usuarios competentes de la cultura oral y escrita. 50. Competencias comunicacionales. Este planteamiento abarca las habilidades de comprensión y producción de textos de todo tipo en cualquier situación comunicativa. Incluye las facultades esenciales que permiten a los hablantes efectuar diferentes actos de habla con pertenencia y fluidez. Su objetivo primordial se centra en el uso efectivo de la lengua mediante la escucha activa y la enunciación ordenada y coherente de ideas, apoyándose en la lectura como pilar fundamental para el desarrollo cognitivo superior y manifestándose concretamente cuando se logra un proceso recíproco de comprensión entre el emisor y el destinario. 51. Competencias matemáticas. Las competencias matemáticas son habilidades para usar números, operaciones y razonamiento lógico en la resolución de problemas cotidianos. Estas se conectan con el pensamiento crítico y la toma de decisiones para fortalecer un comportamiento ciudadano ético e íntegro. De este modo, permite al estudiante buscar la verdad y la justicia actuando a favor de una sociedad democrática e inclusiva. 52. Competencias digitales. Las competencias digitales son conocimientos y capacidades para usar de forma responsable, eficiente y segura los dispositivos y aplicaciones tecnológicos. Estos abarcan desde funciones básicas como la alfabetización digital para la comunicación hasta habilidades avanzadas como la programación o ciberseguridad. Su propósito es facilitar el acceso a la información y preparar a los estudiantes para interactuar con ética en el entorno digital.
53. Competencias socioemocionales. Las competencias socioemocionales son capacidades desarrolladas a lo largo de la vida para comprender las propias emociones y conectar con las de los demás. Estas integran aspectos cognitivos y éticos que promueven el desarrollo humano integral, la prevención de violencias y el manejo de situaciones complejas. Su objetivo es permitir que los estudiantes construyan su identidad, colaboren, establezcan relaciones positivas y tomen decisiones de manera responsable. 54. Ámbito de inserciones curriculares. Las inserciones curriculares son competencias o destrezas nuevas o de refuerzo que se integran al currículo vigente para fortalecerlo. Estas inserciones comprenden 5 ámbitos: educación cívica, ética e integridad, educación socioemocional, educación para la seguridad vial y movilidad sostenible, educación para el desarrollo sostenible y educación financiera. 55. Inserción, educación para el desarrollo sostenible. Integra de modo sistemático y transversal conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con el desarrollo sostenible en todas las áreas. Este enfoque busca fomentar en los estudiantes una conciencia crítica y un compromiso activo con la sostenibilidad, abordando temas como el cambio climático, la conservación de recursos naturales, la equidad social y la economía sostenible. 56. Inserción educativa cívica, ética e integridad. Fomenta la educación en derecho y valores para la construcción de un tejido social basado en la convivencia armónica, inclusiva. El respeto por las normas, reglas y prácticas éticas forman a las personas para vivir y contribuir positivamente a la sociedad a partir de consensos sociales y participativos desde un enfoque humanista. 57. Inserción, educación socioemocional. Fortalece las dimensiones cognitiva, intrapersonal e interpersonal del estudiante mediante el desarrollo de competencias socioemocionales. Su aplicación es preventiva y fomenta factores de protección tanto individual, escolar y familiar, contribuyendo así a la prevención de riesgos psicosociales. 58. Inserción, educación financiera. Fortalece las habilidades de interacción y participación necesarias para planificar ahorros a corto, mediano y largo plazo, así como para la obtención de créditos, la realización de inversiones y la adquisición de servicios cada vez más complejos. Además, fomenta la toma de decisiones informadas y promueve la búsqueda del bienestar y el equilibrio financiero. 59. Inserción, educación para la seguridad vial y movilidad sostenible. Se basa en el enfoque de movilidad sostenible, el cual implica equilibrar las necesidades de transporte con la protección del medio ambiente y el bienestar social. En este sentido, se enfatizará en la movilidad segura, que busca formar ciudadanos responsables y conscientes de los riesgos viales desde temprana edad. Acta, semana 4, parcial 2. Bloques curriculares del área de lengua y literatura. 60. Bloques curriculares del área de lengua y literatura. Los bloques curriculares son competencias de proyección curricular que articulan e integran el conjunto de destrezas y conocimientos alrededor de un tema central de la ciencia o disciplina que se desarrolla. 61. Descripción de los bloques curriculares en general. Los bloques curriculares son unidades de organización que agrupan saberes y destrezas afines en torno a un tema común. Su estructura ordena el currículo de forma lógica para facilitar la planificación docente y garantizar el aprendizaje continuo. A continuación se presentan los bloques que estructuran el área de conocimiento. Bloque 1, lengua y literatura. Bloque 2, comunicación oral. Bloque 3, lectura. Bloque 4, escritura. Y bloque 5, literatura. 62. Bloque de lengua y cultura. En básica elemental, los niños aprenden a reconocer que la lengua escrita sirve para comunicarse en la vida diaria. Carteles, etiquetas, cuentos. Empiezan a identificar que en Ecuador existen palabras de lenguas originarias como el quichua, el guagua, el achachay y a valorar esa diversidad de forma lúdica.
En básica media se profundiza el origen histórico de la cultura escrita, las pinturas rupestres, el alfabeto, y los estudiantes indagan de forma más crítica sobre las influencias lingüísticas, los modismos, los dialectos de la costa, sierra y Amazonía y las características socioculturales de los pueblos y nacionalidades. 63. Comunicación oral. En básica elemental se trabaja la interacción social básica. Aprenden a escuchar, respetar turnos para hablar, pedir la palabra, narrar vivencias cotidianas y describir objetos de su entorno de manera ordenada. Vocalización y fluidez inicial. En básica media pasa a la formalidad de la palabra. Los estudiantes participan en debates, mesas redondas, entrevistas y exposiciones académicas. Aprenden a parafrasear discursos, argumentar sus puntos de vista y detectar estereotipos o perjuicios en la comunicación oral. 63. Bloque de lectura. En básica elemental, foco en la comprensión literal e inferencial básica. Utilizan estrategias como la lectura de parafraseo, imágenes, títulos, relecturas y el parafraseo. Se busca formar el hábito y el gusto lector con textos informativos y narrativos cortos. En básica media, se introduce la comprensión crítica y la investigación. Aprenden a manejar bibliotecas físicas y digitales, autorregular su lectura mediante esquemas y organizadores gráficos y distinguir entre hechos, datos y opiniones dentro de textos científicos o periodísticos. 64. Bloque escritura. Básica elemental. La base clave. Aquí es fundamental la alfabetización inicial. Desarrollan la conciencia fonológica, léxica y semántica para pasar del código oral al escrito. Aprenden la ortografía fonosemántica, uso de C, S, Z, B y B. Y redactan oraciones o párrafos narrativos, descriptivos, sencillos, empleados el conector y. En básica media. El proceso se vuelve compositivo y gramatical. Planifican, redactan y revisan textos completos, cartas, noticias, diarios, relatos. Aplican reglas sintácticas complejas utilizando con precisión sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios y conectores lógicos para dar cohesión al texto. 65. Bloque literatura. En básica elemental, predomina el sentido estético y lúdico. Escuchan y leen literatura infantil, fábulas, cuentos tradicionales, poemas, rimas, adivinanzas y modifican los finales de las historias de forma creativa. En básica media se analiza la literatura en contexto, privilegiando los textos ecuatorianos, leyendas populares, autores nacionales. Analizan las estructuras de los géneros literarios, narrativo, lírico, dramático, y realizan producciones escritas propias, adaptando a obras famosas o creando poesías y relatos más elaborados. 67. 67. Objetivos del área de lengua y literatura por subnivel elemental. Objetivos del área por subnivel. Primer objetivo. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y las situaciones comunicativas para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. 2. Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el conocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas originarias para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. 3. Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar con capacidad para escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio. 4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. 5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 6. Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua escrita.
7. Usar los recursos de la biblioteca del aula y explorar las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria. 8. Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos en diversos soportes disponibles y emplearlos como medios de comunicación y expresión de pensamiento. 9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas. 10. Apropiarse del código alfabético y castellano y emplearlo de manera autónoma en la escritura. Apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura de textos literarios para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. 12. Demostrar una relación vivida con el lenguaje en la interacción con los textos literarios leídos o escuchados para explorar la escritura creativa. 68. Mapa de contenidos conceptuales del área de lengua y literatura. El currículo de EGB y BGU se puede visualizar la organización de conocimientos en tablas por niveles educativos y años de básica, de modo que se puede definir el mapa de contenidos como el esquema general que distribuye por años el estudio, como una lógica ascendente en el nivel científico y complejidad. Los conocimientos esenciales nucleares que deben saber los alumnos desde primero hasta 10º año, formando un sistema coherente. Tenemos criterios de evaluación, destreza de criterio de desempeño e indicadores de evaluación. 69. Revisión de mapas de contenidos del área de lengua y literatura. Currículo priorizado, educación general básica, subnivel elemental, de la página 17 a la 21. Currículo priorizado, educación general básica, subnivel media, páginas de la 17 a la 21. Y el currículo priorizado, educación general básica, subnivel superior, página de la 17 a la 21. 70. Acciones didácticas generadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y literatura. Son las decisiones y estrategias pedagógicas que el docente como mediador diseña para crear situaciones reales o simuladas de aprendizaje. En lengua y literatura, estas acciones transforman el lenguaje en un objeto de conocimiento a través de su enfoque práctico y comunicativo. Acta, semana 5, parcial 2, objetivo de estudio de la asignatura de lengua y literatura. 71. Objeto de estudio de la asignatura de lengua y literatura. Es el lenguaje cotidiano y sus componentes vinculados a la condición e interacción humana. Su propósito es transformar ese lenguaje de todos los días en un objeto de conocimiento a través de la reflexión, permitiendo al estudiante comprender en su complejidad para convertirse en un ciudadano activo y autónomo en un mundo alfabetizado e informatizado. 72. Comunicación oral. La comunicación oral es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas que tienen como medio de transmisión el aire y por medio del cual viajan los mensajes y que poseen además un importante código llamado idioma. La comunicación oral es el tipo de comunicación que nos permite transmitir una serie de ideas, sentimientos, creencias y opiniones a otra persona utilizando la voz, reproducir los sonidos y las palabras que lleva el mensaje. 73. Importancia de la práctica de la lectura. Radica en que la principal vía hacia el conocimiento, la libertad y el desarrollo intelectual y afectivo. Al activar la mente no solo enriquecen el vocabulario y la expresión, sino que potencian la imaginación y la facilidad de las relaciones interpersonales y ayuda a comprender críticamente el mundo que nos rodea. 74. Importancia de escribir. Es importante porque estimula el pensamiento divergente y la creatividad de los estudiantes, además de ofrecer un espacio de expansión y reflexión personal. 75. Literatura. La literatura es el arte que emplea la palabra para crear belleza. Comprende el estudio de los géneros literarios y la lectura y el análisis de textos representativos de cada uno. 76. Signos lingüísticos. Es la unidad mínima de la comunicación verbal asociada a una idea, concepto mental significativo, con una cadena de sonidos o letras escritas significante. Se caracteriza por ser arbitrario, ya que esta relación nace de un acuerdo cultural entre los hablantes y no de una lógica natural. Su función principal es permitir interpretar, estructurar y transmitir la realidad a través del lenguaje cotidiano o literario. 77. ¿Qué es la expresión oral? Es la habilidad de comunicarse de forma hablada mediante la voz y los gestos para transmitir ideas en tiempo real.
Es espontánea, dinámica y permite una interacción directa e inmediata entre las personas. 78. ¿Qué es la expresión escrita? Es la habilidad de plasmar el lenguaje mediante signos gráficos. Es un soporte físico digital para que el mensaje perdure en un proceso planificado y formal que exige buena ortografía y estructura para que el lector lo entienda sin que el emisor esté presente. Acta de la semana 6, parcial 2, didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 79. Aprendizajes iniciales de la lengua y literatura. Los aprendizajes iniciales en el área de la lengua son el conjunto de conocimientos y prácticas que implican los primeros acercamientos sistemáticos del niño a la lectura y la escritura en el ámbito escolar. Se denominan así porque marcan el inicio de estos saberes a nivel individual y formal, respetando los ritmos de cada estudiante y sirviendo como base de articulación educativa. 80. Aspectos para los aprendizajes de la lengua y literatura. 1. Gracias a estos aprendizajes el niño se incorpora en forma sistemática a un medio, la escuela, que tal como conocemos es el resultado de una cultura letrada y del hecho de que a través de ella la sociedad ha determinado liberar a los padres y realizar la tarea de alfabetización. 2. Estos aprendizajes incluyen las funciones sociales de la lectura y la escritura, así como la de textos escritos, que son las manifestaciones materiales de las interacciones sociales que se realizan por medio de la escritura. 3. El acceso de la lectura y la escritura transforman intereses y competencias en relación con el lenguaje, al mismo tiempo que acercan al niño al uso de la variedad estándar de la lengua, tanto como la oralidad como la escritura. 4. Estos aprendizajes iniciales tienen como requisito imprescindible el conocimiento del sistema de escritura y de todas las convenciones que tienen que ver con la materialidad de los textos escritos, tipografías, puestas en páginas, puntuación, ortografía, entre posibilidades, así como el empleo de los instrumentos que permiten escribir desde el lápiz a la PC y a los teléfonos celulares. 5. Estos aprendizajes iniciales son el punto de partida para otros aprendizajes dentro del mismo campo, del área lingüística y sociolingüística especialmente, pero también en relación con todos los ámbitos disciplinares. 6. Las prácticas lingüístico-discursivas a que dan lugar estos aprendizajes iniciales se convierten en un sustento para la constitución del niño como sujeto y como persona, aludiendo así a las instancias individuales y sociales de su desarrollo. 81. ¿Qué es la ortografía? Es un sistema regulador que asegura la transmisión clara y precisa de los mensajes escritos. Actúa un factor unificador que conserva la identidad de la lengua, garantizando la comunicación afectiva entre personas de distintos entornos. 82. Dificultades en la ortografía. Son fallas normales dentro del proceso de construcción del aprendizaje de la escritura. No se superan solas con el tiempo ni con enseñanza ocasional, sino mediante un acompañamiento docente planificado y sistémico que corrija activamente el error. 83. La grafía. La grafía es el signo gráfico, letra o conjunto de letras que se utiliza en la escritura para representar de forma visual un sonido del lenguaje de manera convencional. Es la unidad mínima de la expresión escrita que permite plasmar las palabras en un soporte físico o digital para que puedan ser leídas. 84. Fonema. El fonema es la unidad mínima e indivisible del lenguaje hablado que carece de significado por sí misma, pero que sirve para distinguir una palabra de otra dentro de un idioma. Se procesa en la mente como el modelo ideal de un sonido y se representa por escrito entre barras como B o P. 85. Variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas son las distintas formas y variaciones que adopta una misma lengua según la región geográfica, el grupo social, la edad, el nivel educativo o la situación comunicativa de los hablantes. Demuestran que el idioma está vivo y cambia constantemente sin perder su capacidad de mantener unida a una comunidad. Eso ha sido todo, Magíster, los 85 conceptos. Muchas gracias.